importante primero establecer cuáles son los actos que impugnó el Partido Revolucionario Institucional. Primero, un acuerdo del Consejo General del IEM en el que determinó que Marco Cortés no rebasó el tope de gastos de precampaña. También impugnó el acuerdo del propio Consejo General del IEM que desestimó una queja que presentó el propio PRI precisamente sobre este tema, sobre los espectaculares y la rotulación de unidades del transporte público, cuestionando el costo real precisamente de los servicios contratados. Y finalmente el acuerdo del propio Consejo General que aprobaba el registro de Marco Cortés como candidato de los partidos PAN-PANAL. En ese sentido, el acuerdo de registro en concepto de este tribunal queda firme. Sin embargo, con independencia de lo anterior y del propio contenido de la sentencia, lo que yo creo es que se manda es un mensaje claro, rotundo, contundente de parte de este órgano jurisdiccional de que se debe llevar a cabo una auténtica y eficaz fiscalización. ¿Por qué? Porque existía una duda razonable entre el costo de los bienes y servicios a favor del PAN y respecto de la cotización presentada por el PRI. Lo que le interesa al Tribunal Electoral es que se llegue a la verdad, ¿sí?, respecto del costo de los bienes y servicios que prestan proveedores a favor de partidos y candidatos. Si es el mismo precio, no pasa nada, pero si es distinto el precio, es decir, es muy inferior al costo real, al costo comercial, puede tener una incidencia negativa en el proceso y afectarse el principio de equidad, que es fundamental en cualquier comisión. ¿En este sentido pone en riesgo el registro de Marco Cortés? No, el registro como tal, no, ya quedó firme por las razones que da el PRI. Lo cierto es que si de la investigación que lleve a cabo el Instituto Electoral de Michoacán se llega a determinar que sí hay un rebase en el tope de gastos de pre-campaña, se dice ya ahora en la sentencia que ese elemento se verá más adelante y en su caso deberá ser tomado en cuenta. Entonces lo pone en riesgo. De comprobarse puede tener una incidencia importante en el proceso electoral extraordinario de Morelia. ¿Pero qué tipo de incidencia? ¿Ya no se validaría, supongamos que saliera electo alcalde, entonces ya no sería válido? No puedo prejuzgar ni adelantar alguna posición porque seguramente puede resultar de la investigación que efectivamente el costo real de los bienes y servicios prestados a favor de Marco Cortés y sus candidatos sean menores del costo real o del costo comercial. Ya le corresponderá en primera instancia al Instituto Electoral de Michoacán determinar esa situación y segundo, la incidencia o el impacto en el proceso electoral. En caso de controversia, este tribunal tomaría una posición al respecto. ¿Y revisaría el registro como tal? El registro como tal, desde mi punto de vista, no. Pero el impacto a futuro es probable que sí. Pero quedaría entonces solamente en un llamado de atención, una sanción económica. No pudiera yo adelantar cuál es el efecto contrario, porque incluso tendría yo que excusarme en caso de alguna eventual controversia. Pero puede tener un impacto, ¿cuál? No lo sé. Puede ser incluso que los precios sean los mismos, ¿sí? Que a Juan Pérez y al PAN y a Marco Cortés le den el mismo precio. Pero si no es así, le corresponderá, insisto, al instituto determinar esa situación y si rebasó o no rebasó el tope de gastos de precampaña. Y en su caso, cuál es el impacto o la incidencia que puede tener concretamente después del día de la jornada electoral. Eso es importante. Es decir, desde mi punto de vista, el tema no es menor. O sea, apostar en serio por la fiscalización creo que es creer precisamente en una auténtica democracia y en creer precisamente o abonar a la confianza y la credibilidad de los ciudadanos hacia los árbitros electorales. Pero entonces no se volvería a revisar el registro. El registro no, el registro queda firme por las razones que dio. ¿Por qué razones impugnaba el registro? No aduce vicios propios. Sí, el registro, la revocación del registro lo hizo depender de una queja y 4 procedimientos. Un procedimiento resultó adverso al PRI y no lo impugnó. 3 están pendientes de resolver.
incluyendo una queja ante el propio, primero presentó al IFE y el IFE lo remitió al Instituto Electoral de Michoacán. Entonces, ¿el registro está todavía en revisión? No, es decir, como todavía no hay una decisión definitiva respecto de un hecho irregular que impacte algunos de los principios constitucionales, en este momento no era posible determinar algo distinto respecto del registro. No era posible. La fiscalización real y efectiva, exhaustiva, que haga el instituto y su efecto posterior al día de la jornada ya lo veremos. Pero entonces sí se podría volver a analizar la cuestión del registro. El registro no. Pero una incidencia después, sí. Pero si estoy arrastrando una duda razonable de que cometió fraude y permanente. Bueno, claro, yo entiendo la inquietud, porque al final, si los tiempos estuvieran resueltos en definitiva los procedimientos y el tema incluso de la fiscalización fuera mucho tiempo antes de que se analice la situación del registro, hombre, ese es el plano ideal, pero eso le toca a los diputados. Nosotros nos movemos como están ahorita el marco normativo, y el marco normativo me dice que si en este momento no hay procedimientos firmes y una decisión firme respecto de un hecho grave y irregular que ponga en duda la certeza, pues no se puede revocar ningún registro. ¿Se podría anular la elección? Puede tener un impacto importante en ese y en otros temas. ¿No se podría bajar a Marco como candidato? En este momento sigue siendo el candidato del Partido Acción Nacional y del Partido Nueva Alianza. Entonces dependerá de lo que presente el Instituto Electoral de Michoacán. Así es. ¿Qué métodos o elementos debe utilizar el IEM para poder? Yo creo que el instituto ha hecho su trabajo con mucho profesionalismo. Estamos convencidos que esta no será la excepción y que hará, sin duda, llevará a cabo todas las diligencias necesarias para allegarse todos los elementos suficientes, idóneos y necesarios para llegar a la verdad del hecho denunciado. Y es muy concreto, el costo real de los bienes y servicios a favor del Partido Acción Nacional y de su candidato. Entonces tiene que cotejar información, hacer el papel de investigación. Claro, entre otras se sugieren, ahora ya en la sentencia, algunas diligencias que en su caso deberá hacer el Instituto Electoral de Michoacán. No son limitativas, esas y muchas más, las que sean necesarias justamente para llegar a saber el costo real de los bienes y servicios. Por eso incluso en la propia sentencia se menciona que deberá pedir otras facturas a otros particulares anteriores para saber si es el mismo precio que se da a todos, porque de lo contrario sería muy grave que un proveedor incidiera negativamente en un proceso a favor de un candidato y un partido y en perjuicio de otros, porque ahí se vulneraría, en mi concepto, y no estoy prejuzgando, el principio de equidad básico y fundamental para una elección auténticamente democrática. ¿Qué pasa con el resto de las impugnaciones de los otros candidatos? Claro, están pendientes los registros del candidato del PRI y del Partido Verde, y por lo que corresponde al registro de la candidata esencialmente del Partido de la Revolución Democrática, yo creo que en esta misma semana estaremos resolviendo. En alguno de ellos incluso está pendiente de que se cumpla un requerimiento al partido, que ha sido un poco difícil obtener, lo debo decir públicamente, la información de parte de ese partido. Se está insistiendo para que se tenga con toda la información, se pueda contar con toda la información suficiente por parte de la magistrada, pero estaremos en espera de que cumpla en tiempo y sin duda de manera total el Partido de la Revolución Democrática. ¿No está aportando las pruebas? No está aportando en este momento la información suficiente para poder resolver el tema del registro, pero estaremos en espera de que sí cumpla. ¿Y específicamente qué información es? Esa ahorita está en substanciación, la tiene concretamente la magistrada, es quien hizo el requerimiento respectivo. Lo que sí comentó el día de ayer al Pleno, en una reunión interna, es que el partido no había cumplido la satisfacción con el primer requerimiento que había hecho. Entonces se tomó la decisión de que se insistiera, porque el tribunal quiere tener todos los elementos, contar con todos los elementos para decidir legalmente sobre el registro. Y si un partido no coadyuva, el tribunal también tendrá que tomar cartas en el asunto, sin duda. Y el tema del registro del PRI también seguramente esta misma semana estará resuelto, y ya no hay ninguna cuestión, simplemente se está elaborando el proyecto respectivo. Yo espero tenerles buenas noticias para el próximo viernes. Oiga, maestro, preguntarle, ¿cuáles son, porque no entendí bien, las pruebas que se desecharon, por así decirlo, que no pusieron en este momento en riesgo el registro de Marco Cortés?
Bueno, es que esencialmente, por eso decía que era importante tener presente qué actos impugnó el PRI. Impugna 3, el acuerdo de que no rebasó el tope de gastos de pre-campaña. 1. 2. El acuerdo que desestima la queja, por lo que ve justamente al tema de los espectaculares y la rotulación de unidades del servicio público. Y 3. El acuerdo del registro. Sobre el acuerdo del registro, el PRI se limita simplemente a decir que hay hechos graves que constan en procedimientos administrativos sancionadores que evidencian necesariamente una afectación a la equidad y por tanto pide que se revoque el registro. De esos 4 procedimientos y la queja ante el IFE, uno ya se resolvió y está firme porque el propio PRI no lo impugnó. Los otros 3 están, o 2 de ellos están todavía pendientes de resolver por el tribunal, y la queja del IFE ya la remitió nuevamente al instituto. Entonces, al no existir una resolución definitiva que evidencie un hecho grave que afecte a la equidad, por ejemplo, de la contienda, no es posible revocar ningún registro de ningún candidato. Hasta el momento. Por eso, porque esos son los hechos que adujo el PRI. Todo lo demás se refiere a la fiscalización. Todos los demás agravios los hizo valer. Yo no estoy de acuerdo en que me desestimes la queja porque el precio pues no coincide. El instituto dijo, no, sí, para mí está bien. El tribunal dijo, no, hay que investigar. Hay que ir por la fiscalización real. ¿Qué pase después? En caso de que sí exista discrepancia con el costo real, bueno, ya se verá el impacto o la incidencia en el proceso. Ahorita no, en el registro no. ¿Y no es grave que el IEM no haya fiscalizado correctamente? Bueno, yo insisto, yo creo que en las medidas, la medida y en las condiciones que tiene el propio instituto hace el trabajo de la mejor manera posible y siempre con mucho profesionalismo. Simplemente aquí creemos que es necesario llegar a la verdad del hecho de la fiscalización y del costo real. Gracias.